Bienvenido a un nuevo episodio de Capital Humano 360. Y bueno, hoy nos vamos a dar un lujo de esos que me encanta porque vamos a incorporar, vamos a unir las pasiones que me parecen fundamentales cuando hablamos de personas. Vamos a unir marketing, psicología, personas y nos vamos a dar un lujo. Hoy sí que tenemos una cosa que me encanta y estamos muy agradecidos. Bienvenida Estefanía Borda. Estefanía es psicóloga, se especializó en marketing, es uno de los referentes más importantes que hoy tenemos en la Argentina y hoy trabaja en bastantes lugares más que de Argentina. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y por hoy estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y por la presentación y por la cálida bienvenida que me dieron también tras de cámara, digamos. Muchas gracias por eso. No, por favor. A mí me encanta si podemos conocer cómo llegaste a combinar esto que fue unir la psicología, el marketing y las personas. Bueno, yo me recibí de psicóloga en tiempo y forma, así que tenía 22 años, pero en ese momento se estaba dando esto de que muchas de mis amigas empezaban a emigrar, yo no sabía bien si me quería quedar en Argentina, también era bastante chica para atender pacientes. Y en todo eso empiezo a descubrir el marketing digital y me empiezo a formar, o sea, a hacer cursos cuando eso recién empezaba, porque hace 10 años más o menos habrán empezado las redes, así que empecé a hacer justo cursos y después con la pandemia todo eso terminó de explotar y me encontró con ya teniendo experiencia en el área. Y ahí me pasó haciendo marketing que me empecé como a estresar, básicamente como el típico síndrome de burnout y vi que no había mucha información al respecto, entonces ahí me empecé como a volcar de vuelta a la psicología para ver esto del fenómeno del burnout que nos estaba pasando y especializarme en eso. Y hoy en día hago las dos cosas, digamos, atiendo pacientes más enfocado en temas empresariales, casi que como un coaching, pero enfocándome en todo lo que es estrés. Y también hago algunos trabajos de consultoría de marketing y cuestiones relacionadas al marketing. Me gusta pensar esta posibilidad de entendiendo a las personas, cómo podemos llegar a llegar al marketing. Y viste este concepto de que hablaba los otros días, de que el primer cliente de una empresa son sus colaboradores. Y Sí, entonces total. cuando los podemos entender a los colaboradores, qué tan simple o cómo podemos acercarnos también a quienes son nuestros clientes. Es que yo siempre pienso que los empleados son tu cara frente al cliente, entonces como la cultura es el todo, o sea, lo que vos le transmitís a los empleados y la cultura que formes hace que después la gente que le da la cara a clientes cuando vos no estás ahí actúe de determinada forma, entonces, y de hecho una vez que me metí en esto como del estrés, de cuidar del bienestar, como yo tengo un perfil como de high achiever, digamos, como me gusta, como ir cumpliendo y aprendiendo y creciendo, pero para eso tenés que asegurarte de no quemarte en el camino, por eso el tema del estrés laboral también, no es solo del lado del bienestar, sino como, bueno, sigamos por más objetivos, pero sin quemarnos en el medio, porque ahí perdimos. Eh, y perdí el hilo. No, Pero era, sí. qué bueno que yo decía esto de que tu colaborador es tu primer cliente. Y pues, si él no está bien, va a ser muy difícil que llegues a esos clientes, ¿no es cierto? Sí, sí, gracias. Bueno, iba a llegar acá, como que gracias a llegar a este recorrido me empecé a cruzar con gente que está en el mismo rubro y de hecho hace poco hice un live con una persona que creó un libro sobre prosperidad en el trabajo, que es como la nueva tendencia de recursos humanos, que habla de cuidar al empleado porque eso te aumenta el revenue de la empresa, básicamente, como que las dos cosas conviven. Entonces, obvio que es como súper importante cuidar a tus empleados y formar la cultura, porque eso es tu empresa, literalmente. Me encantó este concepto de prosperidad en el trabajo, y porque yo soy economista, entonces los números me tiran. Obvio. Y entonces muchas veces cuando yo le digo trabajo generalmente en directorios de distintas organizaciones, y le digo, qué importante que es que no estás haciendo una inversión, no estás tirando ni estás gastando, estás invirtiendo, y invertir en las personas va a venir, va a volver en resultado. Y esto de Sí. pensar en la prosperidad me parece, me encantó la palabra, no la había escuchado y me pareció buenísima.
Es literalmente eso, yo creo que se está dando una tendencia para ese lado, y está bien, hay empresas que pueden pensar como que los empleados se pueden ir, etcétera, pero lo que estoy viendo es que hoy en día la gente no busca solo bienestar financiero, o sea, más sueldo solo, busca un montón de condiciones, entonces, obviamente, si le ofrecen, qué sé yo, del 100% más de sueldo, ahí sí, probablemente no haya mucho que puedas hacer, pero estamos hablando de en el rango que sí podés hacer, en donde el sueldo quizás no es tanto, la gente está prefiriendo cosas antes de un poco más de sueldo. Entonces ahí es donde creo que es muy interesante que las empresas empiecen a trabajar porque es lo que venimos diciendo, tener bien a tus empleados genera más un montón de cosas, o sea, menos retorno, o sea, menos recambio, más retorno, más revenue, o sea, van de la mano, no es que o resultados o tus empleados. Si tenés bien a tus empleados, vas a tener mejores resultados en todo sentido y menores costos. Entonces la prosperidad es básicamente eso. Tener bien a tus empleados y vas a maximizar tu negocio. Y ahí me gusta pensar qué tan, siempre arrancamos por el liderazgo en, en esta transformación o en este cambio cultural. Y yo creo que sí, porque los jefes son los que hacen la bajada de línea. Entonces creo que sí, que es muy importante a qué jefe vas a seleccionar y esto que vemos en LinkedIn, ¿no? De jefe versus líder, ¿no? Ujú. ¿Cuál es jefe, cuál es líder? Pero sí, para mí la bajada siempre viene de arriba, como a quiénes contratás, acompañar a esas personas, porque hay personas que quizás son excelentes a nivel técnico o experiencia, pero si no saben gestionar personas, si no saben gestionar situaciones, te va a embarrar la cancha con un montón, o sea, se multiplica para abajo, digamos, porque está a la cabeza de más empleados. Entonces, sí me parece que lo más coherente es empezar con los líderes. Y cuando a mí me gusta mucho pensar en la posibilidad de que nosotros trabajamos con empresas grandes, pero también con muchas pymes. Y yo digo, cuando me dicen, no, no, esto de formar líderes es para las grandes, las pymes no tenemos, no nos podemos dar ese lujo. Y yo digo, la rentabilidad de cuando arranca una pyme puede empezar con un cambio cultural como este. Es que sí, creo que es necesario. Y formar líderes no quiere decir hagamos un training de un mes intensivo en donde dejen de trabajar. No, es ir como generando protocolos a seguir, haciendo vos la bajada de línea de cómo querés que sea tu cultura, cómo querés que sea la empresa, empezar a como a hacer pequeños ajustes. Porque, o sea, no hace falta pensar en algo tan grande como de tenemos que invertir un montón de tiempo ya que el CEO o el dueño o quien sea se nutra de información sobre liderazgo y que haga bajadas de vez en cuando y ponga protocolos de vez en cuando para chequear más o menos algunas cuestiones, encuestas puede hacer a los empleados, etcétera, para ir midiendo la temperatura, son cosas que no llevan tiempo y que pueden cambiar un montón la cultura. Y también me gusta esto como de hacer reuniones cada tanto, sobre todo si la empresa es remoto, porque veo muchas empresas como que están muy desconectadas y que quizás simplemente era una reunión por semana, cada 2 semanas, mensual, como para que la empresa conecte y ahí hacer una bajada, por ejemplo. Entonces no hace falta pensar en tanto tiempo o tantos recursos. Y ahí me gusta pensar en esto de la tecnología y las decisiones humanas. ¿Ok? Cómo hay tecnología que te ayuda, ¿no? A poder que las decisiones se vean humanas o esto mismo del vínculo. Sí, tenés tecnologías para todo. Ahí yo creo que está buenísimo, pero que no hay que caer en una tecnologización total y que también a cada persona le sirven diferentes cosas. Entonces, no volverte loco con tener todos los softwares de todo, porque todo es tiempo, cada registro también es como te consume, entonces elegir inteligentemente cuáles vas a usar. Las bases son, por ejemplo, los que centralizan, ¿no? Un Google Drive, un Notion, Trello, Asana, o sea, todos para que puedan ver más o menos en qué estás trabajando y después tenés de todo. También puede ser que cada empleado tome algunas tecnologías según le sirvan o no. Hay, por ejemplo, yo uso algunas que me bloquean las aplicaciones del celular cuando me quiero enfocar. Entonces, quizás es simplemente entrenar y enseñar a los empleados con las diferentes tecnologías, más allá de esas que centralizan. También hasta hay softwares como de dar feedback a los empleados, como de reconocimiento, la mayoría son en inglés y pagos, pero empiezan a ver esas cosas. Hay como un poco de todo, entonces para mí es eso, como no volverse tan loco y elegir esas tecnologías que pensás que para tu empresa van a valer la pena y
que las usen transversalmente todos para estar en la misma página, digamos. Me gusta, porque yo te iba a decir, pensemos tres tecnologías que la IA está cambiando la forma en la que nos comunicamos las personas. ¿Sentís que eso está influyendo? Por ahora no siento que esté cambiando en cómo nos comunicamos. Creo que, o por lo menos en mi experiencia, ayuda como a las tareas que hacemos. Para mí la comunicación ya cambió con el tema del internet y eso. Y lo que vi, yo trabajé bastante online, remoto, a las empresas, sobre todo que trabajan así, les cuesta mucho el tema de la conexión en general. Como que no es lo mismo un mensajito por Slack, en donde pensás que le hiciste la bajada al empleado, que una reunión, aunque sea de 5 minutos, diciendo, tengo este pedido, se va a hacer así, se va a usar acá, necesito esto, esto y esto. Quizás la reunión de 5 minutos o la llamada te salvó un montón de idas y vueltas de y esto cómo lo hago y para qué y en qué formato y de qué color y qué no sé qué. No es, o sea, como que nos acostumbramos a que el mensajito resuelve y en muchos casos está bueno, pero en otros no. Genera un ida y vuelta mucho más largo y agotador que la simple reunión cortita, la simple llamada. Eso para mí cambió más que la IA. A mí me gusta pensarlo como esa posibilidad de que, me gusta pensar en esto de el liderazgo cercano, que sea inclusivo, porque para mí es como un gran punto dentro de las organizaciones. Los líderes que son inclusivos y cercanos tienen una diferencia, ¿no? En la empresa, en el resultado y en el todo. Sí, sí, para mí es clave. Para mí es clave, por eso también esto de cómo trabajar en los líderes, porque lo que trabajes en el líder se te va a multiplicar con los empleados que tiene abajo. Y para mí es muy importante. Primero, el onboarding, o sea, la idea, lo que queremos, lo que quiere todo el líder es poder delegar con tranquilidad y confianza. Pero bueno, tenés que bancar el proceso de aprendizaje del empleado también para llegar ahí, para que entienda exactamente cómo pensás y qué querés y después poder delegar. Entonces, eso quiere decir, primero, vas a tener que invertir más tiempo al principio. Segundo, no puedes ser un líder. Todos podemos pensar en líderes tóxicos que hayamos tenido. No puedes solo castigar, tenés que también como reconocer lo bueno y siempre estar predispuesto, muy importante, gestionar tus emociones y estar siempre predispuesto a ayudar y que el error sea algo en donde se aprenda, que no implica nunca poner límites, o sea, los límites se tienen que poner, pero firmes. Si sos un líder que te sacás de quicio, gritás, decís, no, no puede ser, esto tiene que salir, ¿qué vas a generar en tus empleados? O te van a ocultar información o te van a tener miedo y no te van a preguntar cosas que quizás necesitaban y se te pudieron haber pasado. Eso también es importante, reconocer el error. Si vos no fuiste claro con lo que pediste y después salió otra cosa, reconoce que al menos tenés parte de la culpa. No sirve de nada ponerte como loco de no, esto no funcionó, como también reconoce cuando te equivocás porque sos un humano y eso es lo que hace que las personas después tengan confianza en vos y en tu criterio para decirte las cosas. Y mucha claridad en los pedidos. Esto de para dónde se va a usar, qué esperás, cuándo lo esperás, porque mucha gente asume que la otra persona lo va a entender. Y no, o sea, no funciona. Así que esté claro en tu cabeza no quiere decir que lo hayas expresado Que lo con haya claridad. expresado claramente. Me gusta, vos trabajás el tema del estrés Sí. y digo, qué importante, hoy veo cuánta importancia se le está dando a la salud mental, al estrés, al burnout, a cada uno de estos puntos en los que veo que se visualiza, se le da visibilidad a una problemática que muchas veces es como tabú, estaba escondida, estaba como, no hablemos de esto. Em, yo creo que está afectando mucho a los empleados y que se empezó a notar porque quizás se empezó a afectar más. También la pandemia en muchos casos no ayudó. Eh, Hay un movimiento hacia la salud mental porque creo que hay mucha gente con ansiedad, depresión también. Entonces como que hay un movimiento, me parece que más global, más allá del trabajo, que hace que empecemos a tener más en cuenta el bienestar. Y creo que también incidió bastante como las repercusiones de la tecnología, de la presión del mercado, del capitalismo. Creo que hay muchos factores que influyeron en que hoy la mirada esté más puesta ahí, pero me parece fundamental sobre todo porque si no entendés la capacidad del recurso humano que vos tenés y lo sobrecargás,
no vas a tener nunca buenos resultados. O sea, vos tenés que trabajar con el recurso que tenés y la capacidad que tiene tu recurso, y no es ilimitado. La tecnología y la falta de organización muchas veces también nos hace pensar que podemos seguir metiéndole tareas y tareas y tareas al equipo, pero somos humanos todavía. Que haya inteligencia artificial para ayudarnos en algunas cosas no quita que seguimos siendo humanos. Entonces, es ridículo seguir dándole tareas y tareas y tareas a un equipo versus priorizar las una o dos tareas que sean fundamentales y que realmente hagan la diferencia en tu organización. Y el resto, si hay tiempo, se hacen y si no, no. Pero mucha gente como que no gestiona la capacidad del recurso humano que tiene la empresa, entonces no hay mejor forma de fallar y quemar a tus empleados en el medio que esa, como de no prestarle atención a la parte salubre de tu recurso, porque si lo quemas, game over. Perdimos todos. Tal cual. A mí me gusta pensar cuando uno dice, bueno, si quisieras empezar te diste cuenta que no fue un tema que estuvo dentro de tus prioridades. 3 tips para que una empresa siempre piense en una pyme, que por ahí son las que menos lo tienen dentro de su radar. ¿Cuál sería 3 tips que les dirías a una empresa que diga, y arrancá por esto que le puede hacer bien a tu equipo? Primero me diría cómo está tu equipo hoy. Empezaría haciendo alguna encuesta, por ejemplo, del 1 al 5 cómo te sentís en esta variable de carga de trabajo, de bienestar, qué tan cómodo, que sea anónima, por supuesto. Empezaría eso midiendo, porque quizás está re bien, entonces ya partís de otra base, o quizás no, o quizás están todos estresados, saturados, peleados, y vos ni sabías. Entonces, primero empezaría midiendo un poco lo que tenés, no volverte loco con softwares de métricas y de todo, simplemente quizás con una encuesta que, porfa, que hagan todos los empleados para medir la base. Eso punto número 1. Después, a partir de ahí, vas a ver dónde está tu punto débil y tu punto fuerte. Entonces, quizás busca cosas para trabajar el punto más débil. Y punto número 3 quizás puede ser el tema, es un poco lo mismo en realidad, como la cultura y el liderazgo. Como, bueno, pensá qué cultura querés, qué cultura hay hoy, cómo hacer esa bajada de la cultura organizacional que querés, que otra vez no quita que los resultados van a ser importantes, pero estamos hablando de cómo llegar a esos resultados de la mejor manera e incluso potenciar esos resultados. Y ahí me quedó sonando un montón esto que vos dijiste. A veces nos quedamos en que mandé un mensaje y que eso alcanzó, o lo puse en una plataforma y con eso alcanza, y le quitamos la importancia que tiene la reunión, ese momento de vínculo que por ahí también me quedé sonando diciendo, claro, por ahí ese vínculo chiquito de minutos suma un montón más que un gran mail escrito, ¿no? Sí, mira, me hiciste acordar de algo que vi hace poco porque sigo buscando un montón de información de productividad y nutriéndome de expertos. Y vi una charla muy interesante que hablaba de gente que multiplica el tiempo. Entonces hablaba de esto de en qué vale la pena invertir hoy que va a hacer que el día de mañana yo tenga más tiempo. Y creo que eso es un poco lo que mencionás en términos de que si vos te tomás el tiempo para que tu empleado sepa cómo pensás y qué esperás, el día de mañana ya hay muchas reuniones que no vas a tener porque ya va a estar claro. Entonces hay veces que es hacer la bajada general o contar el contexto de qué es lo que quiere esta empresa este trimestre, por ejemplo, para que después el empleado pueda pensar, o la persona que tenés abajo o lo que sea, que pueda pensar bajo tus propios términos y vos estar tranquilo y eso, o sea, no significa que cada reunión vas a tener que explicar todo de vuelta, pero si vos te tomás el trabajo de decirle cómo pensás, qué esperás, qué es lo más importante para vos y marcarle los errores para que los vaya ajustando, el día de mañana todo eso es tiempo ahorrado también. Pero bueno, claro, sin estas reuniones o estos primeros espacios más de comunicación más amplia, no lo vas a lograr nunca y vas a tener que seguir perdiendo el tiempo por los siglos de los siglos. Me encantó el concepto multiplica, como que multiplica la productividad estos consejos. Y la verdad que ese me parece un gran punto. Cuando nosotros pensamos, hoy decimos tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo. Y vos me decías recién, busco todo el tiempo información para aumentar sobre productividad.
Sí. Y el desarrollo o el crecimiento, el aprendizaje continuo, es una habilidad que es difícil a veces de pensarla porque te agota. Es como decir, siempre voy a tener que estar estudiando. Los otros días hablaba con muchos chicos de una tecnicatura en su último año y sí, yo digo, hay que aprender, ¿no? Todo el tiempo esto del learnability o cuánto tiene hoy incorporada la gente. Este punto me encanta porque siento que toca mucho el tema de la salud y el cómo aprender, porque si bien, sí, lo acabo de decir, yo vivo aprendiendo, lo hago de tal forma que no me quema y eso para mí hace la diferencia. En términos de, primero, importantísimo saber a qué apuntamos. La gente siento que no, en líneas generales, no tiene tan en claro a qué rol apunta, a dónde quiere llegar. Y esa es la brújula de donde todo parte. No es que ves, hay IA y ahora tengo que hacer IA. No, pregúntate primero a dónde querés apuntar. Sí, la IA justo es súper, es como el inglés, es de eso transversal. Pero es muy importante que tengas en claro primero a qué rol profesional apuntás. Ahí está. ¿A qué rol profesional apuntás? Si no lo sabes, investigalo. Hay desde reportes que sacan LinkedIn, la World Economic Forum, podés buscar anuncios laborales, tendencias desde portales como Infobae, o sea, primero busca el rol y a dónde vos querés apuntar, a dónde vos te ves a futuro. Después hacer el filtrado de ofertas laborales de ese rol a ver qué skills te están pidiendo. Si no estás seguro, hasta podés hablar con alguien que tenga ese rol, que la gente recontra conecta por LinkedIn y preguntarle esto o hasta buscar cómo es un día en la vida de en YouTube, por ejemplo. O sea, primero informate bien y tené como ese mapa claro de me parece que este rol es para mí y estas habilidades son las que necesito. Recién ahí vas a buscar las habilidades y los cursos, porque si no es como que nos tienta a hacer cursos por cursos y nos agotamos y quizás no hicimos ni los cursos más importantes. Entonces, esto de aprendizaje continuo me parece que no es estar todo el tiempo aprendiendo y quemándonos, sino esto de tener en claro como estar al día con las tendencias que salen y cuáles son las importantes para vos, porque tendencias va a salir y cursos van a salir de todo lo que se te ocurra, o sea, hay millones de cursos, entonces creo que la habilidad clave en este contexto es entender cuáles son los útiles para vos y cuáles no, y hacerlos de a poco entendiendo que no somos una máquina. Y después, punto número 3, cuidar tu salud mental. Por ejemplo, esto de primero, chequea tu agenda, porque he hablado con gente que tiene, que, no sé, va a la facultad, trabaja y además quiere hacer el curso y quizás no tiene el tiempo hoy en día para hacer ese curso. Primero, fíjate si tenés el recurso en todo sentido de energía, tiempo, etcétera, para hacerlo. Lo mismo, no sé, si estás pasando una situación personal muy estresante o lo que sea. Y quizás si te exigís hacer un curso hoy, solo te vas a frustrar y no tiene mucho sentido. Quizás simplemente entendé que este no es el momento y que cuando sea el momento y tengas ese recurso de tiempo y energía, lo vas a poder hacer. Y por último, esto de como cuidar la salud en todo sentido. Tener hábitos saludables siempre ayudan, porque si no dormís bien, no vas a poder rendir bien. Eh, Esto, ¿no? Como empezar a pensar más en procesos largos y en dónde uno quiere invertir la energía y en dónde uno se quiere formar para que rinda a futuro en vez de agarrar y meterse en todos los cursos solo porque entré hoy en LinkedIn y vi un curso que parecía copado. Cuando yo pensaba en esto de que hablamos al principio de que el marketing personal es tan importante, aprender a poder contar qué es lo que sabes hacer, digo, y acá la salud mental juega un papel fundamental porque va a ser muy difícil tener un buen marketing, poder mostrar todo ese conocimiento si no tenés esa tranquilidad, ¿no? Sí, 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 100%. Sí, el marketing y las ventas ayudan siempre, pero es un poco esto, como que qué importante, ¿no? Es orientarse a lo que a uno le apasiona, porque yo también puedo leer tanto de psicología porque me encanta, lo disfruto. Sí, a veces es pesado leer un paper, pero entiendo perfecto como el propósito, o sea, para qué lo necesito, que esto de a qué rol uno apunta, y además encima es un área que me apasiona, que obviamente las elegí a propósito, ¿no? Entonces, tener en claro los valores de uno, lo que uno apunta, las cosas que uno está haciendo para lograrlo, más allá del ruido del entorno y más allá de todo, hace que uno pueda confiar en el proceso y tener esa seguridad de
sé que estoy haciendo los pasos para llegar. Por más de que todavía no esté donde quiero estar, estoy totalmente tranquilo de que tengo en mí todas las herramientas que necesito para gestionar y pensar que voy a llegar a eso el día de mañana porque lo estoy manejando. Eso, como esa sensación de control en el buen sentido, creo que es fundamental cuando uno se presenta en cualquier lado. Y para uno mismo, para la vida, ¿no? Y acá me dicen, tenés que empezar a redondear. Y yo digo, ay, es que me encantó la charla. Okay. Estefanía, ¿cuánto crees que la gente puede manejar las redes sociales? También un temón. Siento que nos manejan más de lo que manejamos. Porque si lo pensás, ¿cuántas veces decimos, voy a estar 20 minutos en las redes? Tuki tuki, llega a los 20 y salís de la red. No, pero generalmente lo que pasa es, estás ahí, te metes en la red, el algoritmo te lleva, una cosa lleva a la otra, y en casos extremos te pasaste horas sin saber qué fue de tu tiempo. Entonces creo que no somos conscientes en líneas generales del impacto que tienen y que ese es un gran paso, como uno empezar a ser consciente del tiempo. Uno tiene que direccionar el tiempo y la energía en las cosas que son importantes para uno, que el ocio también es parte, pero siempre y cuando uno elige. Es como que yo elijo cuando me quiero juntar con mis amigas, no es que irrumpen mis amigas en mi casa y hacemos una fiesta en cualquier momento. Y con las redes pasa un poco eso, están medio como fuera de control y darnos cuenta de que no lo estamos controlando y que es un aspecto más a controlar, creo que puede servir mucho. Me parece fundamental. Y me encantaría hacer un juego para cerrar. Dale, Te digo 10 palabras y vos me decís lo primero que te viene. dale, ¿Sí? ¿Te gusta? sí. Muy bien. Confianza. Autoestima. Feedback. Positivo. Límites. Reasegurantes. Empatía. Emociones. Escucha. Agradecimiento. Motivación. Energía. Inclusión. Grupo. Respeto. Seguridad. Hábitos Bienestar. y cercanía. Relación. Son 10 palabras que para nosotros nos sonaron mucho en leer mucho de las cosas de las que vos nos hablás, en LinkedIn fundamentalmente, que es donde yo más te sigo, y que me hicieron un montón de sentido en lo que siempre queremos, que es una buena forma de transformar una organización. Sí, sí, creo que en líneas generales pensamos todo macro como productividad, máquinas, pero en el día a día, si te fijas, es mucho más sencillo, podemos hacer mucho menos de lo que pensamos, la confianza de uno con el otro genera buenos resultados, o sea, no hay que pensar tan macro productivo robots, sino que seguimos siendo personas y nos siguen moviendo las mismas cosas y seguimos respondiendo mejor a lo mismo, entonces pensarlo desde la lógica más chiquita y más cercana y sin grandes teorías así como de pensadores, ¿no? Es todo mucho más cercano. Me encantó. Bueno, para mí ha sido un gusto y la verdad que yo lo he disfrutado un montón, he aprendido y eso para mí, ojalá que te hayas sentido cómoda, ¿estuviste cómoda? Sí, obvio, re. Y Bueno, gracias también por hacer las preguntas porque me llevaron también a buscar como un par de softwares y cosas que siempre están buenos, así que también les agradezco la iniciativa de su lado. bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. A todos los esperamos en el próximo episodio de Capital Humano 360. Estefanía, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fue un gusto.